Jacobo Vélez nació en Bogotá, pero se crió en Cali. Vivió en La Habana y Barcelona. Estudió música en la Academia Valdiri en Cali. Lideró durante 10 años a La Mojarra Eléctrica, una banda que fusionaba la música tradicional del Caribe y el Pacífico colombiano, con elementos urbanos del funk, jazz, timba y hip hop. Un fenómeno all-star, por donde pasaron personajes de Chucky Town, Tumbacatre, Curupira y Pernet. Su nuevo proyecto musical es La Mamba Negra, que recrea un personaje mitológico de la historia de Cali y el barrio obrero El Calle Hueso. La Mamba Negra ofrece una mezcla de Afro-Latin funk que goza de buena aceptación y reconocimiento en América, Europa y Australia. Jacobo Vélez, director de La Mamba Negra, es considerado uno de los maestros musicales más jóvenes e influyentes de las nuevas músicas colombianas, y hoy se encuentra invitado para conversar sobre las estrategias financieras que ha utilizado para el financiamiento de su proyecto. Muy buenas tardes, soy Jacobo Vélez, soy músico, productor, compositor y actualmente estoy dirigiendo un proyecto que se llama La Mamba Negra, que es una orquesta de música latina, es un proyecto transmedia donde hay contenidos audiovisuales, gráficos, editoriales y es el proyecto en el que estoy ahora en este momento. Bueno, digamos que las estrategias como tal dentro de este sistema en el que vivimos, pues la primera estrategia que existe es pedir préstamos, ¿sí? Y no estoy hablando de préstamos a entidades bancarias, estoy hablando de los amigos y de la familia, ¿cierto? Y bueno, digamos que el éxito es relativo, pero aquí estoy y sigo haciendo cosas, ¿cierto? Y he podido pagar lo que me han prestado, así que digamos que es un relativo éxito. Hay otra manera de hacer, de financiar los proyectos y esa manera de trueque, es decir, si voy a grabar un disco, entonces hago trueque con los músicos y le digo al músico, al trompetista, cuando vayas a hacer tu disco, yo estoy dispuesto a ayudarte. Por ejemplo, tú me grabas 3 tracks y yo te grabo 3 tracks. Y eso se puede escribir en un papel o simplemente se hace con la palabra, que por lo menos en la música aún funciona, tener palabra con el otro, ¿no? Ese es otra manera de hacer trueques. Incluso también he hecho videos de esta manera, entregando mi música y mi creatividad a cambio de ese otro valor, ¿cierto? Digamos que esto también funciona en una primera etapa donde no hay una entrada económica, donde el proyecto como está saliendo, estamos hablando del principio de un proyecto, entonces como está saliendo aún no hay un músculo financiero que pueda sostener las cosas, entonces uno hace préstamos y trueques, pero hay un momento donde ya empieza todo a equilibrarse y es ahí cuando empiezan a entrar alianzas. Por ejemplo, en mi caso tengo una alianza con una empresa que se llama Secom Música y ellos lo que hacen es una empresa muy organizada donde hacen un fondo de lo que se recoge en cada concierto y en cada gira, y de ese fondo pues que digamos me corresponde a mí, pero ellos me ayudan a tenerlo, como ahorrarlo cuando hay un buen acumulado, entonces lo sacamos y se hacen los videos, se hacen las grabaciones, ¿cierto? Eso es una manera. La otra también es simplemente con mi trabajo empezar también a invertirle al proyecto, que es básicamente lo que pasa desde el principio, desde el préstamo hasta esta otra etapa, ¿cierto? Hasta que la empresa también empieza a generar, o el proyecto. Hablar de éxito dentro de la música independiente tiene que ver más con el hecho de, digamos, de girar, ¿cierto? Y de que uno sea escuchado y que uno tenga cierta relevancia en un contexto, ¿cierto? Sin embargo, hay otra manera de ver que esto es exitoso, ¿cierto? Eso es una, y eso es absolutamente válida, pero también existe
el hecho de que yo pueda seguir contando una historia. Eso para mí ya es un éxito, que yo pueda construir una historia y que pueda seguir trabajando en el arte y en un concepto creativo. Tal vez sobra decirlo, pero definitivamente la disciplina y el conocimiento son básicos en este proyecto. Obviamente hay que tener un mínimo de talento para poder conjugar las cosas, ¿cierto? Creo que lo primero que, que tengo que decir es que hay que hablar de la materia prima de todo esto, ¿cierto? De una organización cultural, pues necesita una gasolina, y la gasolina es su arte, más bien el concepto, ¿cierto? Hay que tener un concepto bien construido. Para eso es necesario la disciplina y el conocimiento, nutrirse mucho, ¿cierto? Pero digamos que ya desde un punto de vista mucho más empresarial y más formal, hay unas claves, y voy a hablar específicamente de un grupo de música, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? ¿Cuál es la materia prima de esto? Pues la música, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que hay que hacer es grabar 10 canciones. Para grabar esas 10 canciones, digo yo, y pienso que es importante buscar un sonido particular, ¿cierto? Hay que tratar de no seguir rebaños. Pienso yo que es como más interesante poder contar una historia bastante personal. Para eso es bueno, por ejemplo, mirar el pasado de uno, su contexto, y tratar de ser consecuente con ¿cierto? En fin, digamos que están las 10 canciones con un concepto claro, ¿cierto? Detrás de esas 10 canciones viene, hay que grabarlas en un disco, la memoria, esa es la memoria, y respaldarlas con un sentido gráfico, un diseño gráfico que tenga conexión y venga del concepto musical. Tiene que ser la misma cosa. A mí me parece que es clave que no se descuide eso. No, hagamos que el diseño lo haga cualquiera y salgamos de eso. No, eso no. O sea, hay que respetar lo que sale del corazón de uno, y todo tiene que ser bien cuidado. Así que el concepto gráfico tiene que ser consecuente con la música. ¿Listo? Si a esto se le suma un concepto editorial que lo pueda sostener, algo literario, no tiene que ser una novela ni nada de eso, pero que sí haya un contenido atrás, mucho mejor, ¿cierto? Listo. Digamos que esto, ahí ya tenemos tres patas que sostienen esta entidad que estamos dándole vida: la música, lo audiovisual y lo editorial. Dentro de lo audiovisual incluyo lo gráfico, ¿listo? Eso tiene que estar ahí. Lo audiovisual también es importante, todo tiene que tener el mismo concepto. Ahora bien, la puesta en escena también tiene que tener una coherencia, es decir, cómo nos vamos a vestir. El personaje tiene que tener que ver con la historia que se contó desde el punto de vista editorial, ¿cierto? La estética, las imágenes que se van a poner detrás. ¿Sí ven por qué todo tiene que tener un mismo lenguaje? ¿Listo? Entonces, este contenido obviamente se ensaya con la banda, se montan los temas, se ponen en escena, se tiene el disco. Es muy importante lograr hacer un video, ¿cierto? Contando parte de estas historias o de alguna canción que hile todo el concepto, obviamente. Y hay que tener una plataforma, esto tal vez sobra, pero la plataforma se llama una página web,
¿cierto? Esa página web también está sostenida sobre el mismo diseño gráfico que viene en la carátula y que se hizo en el video. Tienen que haber conexiones estéticas que tengan que ver con la música. Sé que repito lo mismo, pero es para mí súper clave esto. Las redes sociales y la manera en que se comunica al público también tienen que tener un concepto y una manera de hablar. No es lo mismo que yo tenga una banda de hip hop pesado y le hable a la gente de la página web: hola amiguitos, ¿cómo están? No tiene sentido. Hay que manejar el lenguaje pues un poco callejero del hip hop, ¿cierto? Digamos que está el disco, el video, la página web, la puesta en escena, el VJ, o sea, las imágenes en vivo, el concepto gráfico. Básicamente, estos ítems que yo nombro, tal vez se me escape alguno, son el contenido, ¿cierto? Digamos que la página web es contenido, pero también es plataforma. Ahora, es necesario buscar una alianza con empresas que sean profesionales en poder proyectar una empresa de estas características, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la alianza que yo hago con Secon o Afropix es ideal porque lo que ellos hacen es coger un producto ya construido, ¿sí? Ellos no le tienen que dar forma, ya el producto está. Ellos lo que hacen es ponerlo en las diferentes ruedas de negocios musicales que hay en el mundo, que hay en Colombia: Circular, el Bogotá Music Marketing, el de San Andrés se me olvida, pero bueno, el WOMAD, en fin, hay muchas ruedas de negocios donde uno pone el producto y los compradores van y lo ven, ¿cierto? Cuando ellos ven que hay un concepto gráfico, audiovisual, musical claro, que tiene todo un concepto, que la puesta en escena es bacana, que hay forma, que hay discurso, que hay concepto, lo normal es que lo compren y empiece la banda a girar. No sé si se me escapa algo, pero básicamente eso es como las lecciones que he aprendido y que me parecen claves para garantizar la sostenibilidad de una organización cultural como la Mamba Negra.